Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos los planes de Apple para revolucionar las pantallas de sus MacBook, aunque, bueno, tendremos que esperar más de lo que nos gustaría para verlo. También os contaremos los últimos movimientos de Apple respecto a los AirPods Max y por qué parece que no veremos mejoras significativas en ellos próximamente. Por otro lado, os contaremos una nueva función muy esperada que acaba de llegar a WhatsApp y que cambiará la forma en la que interactuamos con los mensajes de voz. En cuanto a Siri, os adelantaremos los planes de Apple para dar un salto significativo en las capacidades de su asistente virtual. Y para los fans del iPhone repasaremos las filtraciones más recientes sobre el diseño de los próximos iPhone 17, incluyendo algunos cambios importantes en los modelos Pro. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos una semana más a nuestro recopilatorio de noticias, donde en poquitos minutos os voy a poner al día de lo más importante que ha sucedido en el mundo Apple. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores que se han unido esta semana a La Manzana Mordida Plus. Ya sabéis que si visitáis lamanzanamordida.com podréis obtener contenido extra, además de los vídeos que publicamos en este canal, como un podcast que publicamos semanalmente en formato audio y vídeo, cursos exclusivos, acceso a una comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y podréis llevaros regalos como este Apple Watch que en unos días tendrá ganador. Antes de comenzar con el repaso a las noticias, quiero hablaros un minuto del patrocinador de este vídeo, Clean My Mac. Si sois como yo, que confío en mi Mac para todo, sabéis lo frustrante que es cuando empieza a ir más lento o a quedarse sin espacio. Bueno, pues con Clean My Mac eso ya no es un problema. Clean My Mac es una app esencial que os ayuda a mantener vuestro Mac limpio y funcionando al 100%. Con solo unos clics podréis eliminar archivos innecesarios, optimizar el rendimiento y liberar espacio en el disco. Además, tiene un asistente que os da recomendaciones personalizadas sobre cómo mejorar la salud de vuestro Mac. Entre sus funciones principales tenéis la opción de eliminar archivos grandes y duplicados con el módulo Mis Estorbos, y si os preocupa la seguridad, Clean My Mac también detecta y elimina amenazas para mantener vuestro Mac protegido. Personalmente lo que más me gusta es lo fácil que es de usar y lo rápido que notáis los resultados. Literalmente tras unos segundos de análisis vuestro Mac vuelve a funcionar como nuevo. Si queréis probar Clean My Mac os dejo un enlace en la descripción para que podáis descargarlo y disfrutar de un Mac más rápido y seguro. Además aprovechad porque desde hoy y hasta el 1 de diciembre están haciendo descuentos del 30% con motivo del Black Friday. Rápido que se acaba. Precisamente empezamos nuestro recopilatorio de esta semana hablando sobre Macs. Y es que, según un nuevo informe de la firma de investigación TrendForce, Apple está presionando a sus proveedores de pantallas para que aumenten su inversión en paneles OLED y del tamaño de un portátil. Y claro, eso tiene todo el sentido del mundo, ya que la compañía está preparando el terreno para sus primeros MacBook Pro con pantallas OLED. Ahora bien, no os emocionéis demasiado porque esto no lo vamos a ver la semana que viene, ni siquiera el año que viene. Según el informe, tendremos que esperar hasta 2026 o incluso 2027 para ver estos nuevos MacBooks, y parece que en este caso serían LG y Samsung las principales empresas proveedoras de estas pantallas OLED. Y oye, la verdad que de cumplirse toda esta información pues promete bastante. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, al final hay unas importantes ventajas en equipar a los MacBook con pantallas OLED frente a las mini LED actuales. Principalmente que vamos a tener un mayor brillo, también vamos a tener un contraste mucho mejor con negros más profundos y, ojo, mejor eficiencia energética, lo que se traducirá en aún más autonomía. Además, parece que estos nuevos MacBook Pro también serían más delgados que los actuales. Mientras tanto, pues ya sabéis, no podemos esperar grandes cambios en los MacBook Pro hasta que llegue esa actualización, como digo. O sea, el MacBook que previsiblemente se renueve el próximo año, pues será simplemente una actualización a los chips M5, M5 Pro y M5 Max. Pero previsiblemente pues no veremos nada de rediseños hasta que lleguen, como digo, estas versiones con pantalla OLED. Y bueno, hablemos ahora de los AirPods Max, que por cierto, ayer subimos un vídeo sobre auriculares de Sony que me compré hace poquito, que ahora mismo están en oferta, así que de verdad no os perdáis el vídeo de ayer. Pero volviendo al tema, hablemos de los AirPods Max porque tengo malas noticias si precisamente tenéis esperanzas de que estos en un tiempo no muy lejano dieran el paso adelante que este año no han dado. Y es que Bloomberg ha dejado caer que, pues efectivamente Apple no tiene planes concretos para actualizar estos auriculares de forma significativa. Como recordaréis, en septiembre, junto a los iPhone 16, Apple actualizó, entre comillas, los AirPods Max, pero fue, una actualización bastante descafeinada, porque solo recibieron dos cambios. Uno, el puerto USB-C en lugar del Lightning y nuevos colores.
Ya está, nada del chip H2 que llevan los AirPods Pro 2 desde hace años, nada de audio adaptativo y bueno, por supuesto, ninguna mejora en la cancelación de ruido. Es más, es que estos auriculares siguen usando el chip H1 que Apple presentó allá por 2019 y a pesar de esto mantienen su precio de 579 euros. Y ojo, porque ¿sabéis por qué Apple no está por la labor de dedicarle más recursos? Pues ojo, porque según Mark Gurman es porque las ventas son demasiado bajas como para justificar una mayor inversión en desarrollo. Y digo yo, ¿no se han planteado por qué? Y atención si sois usuarios de WhatsApp porque la siguiente noticia os va a encantar. Y es que la aplicación acaba de anunciar una función que muchos llevabais tiempo pidiendo y es la transcripción de mensajes de voz. Sí. Ahora si recibís uno de esos larguísimos audios que no podéis escuchar en un lugar, pues eso, con mucho ruido, o simplemente que no os apetece, podréis leer lo que dice en texto. Y lo mejor de todo es que está pensado para mantener vuestra privacidad, es decir, que las transcripciones se hacen directamente en vuestro dispositivo, es decir, están cifradas de extremo a extremo y WhatsApp no tiene acceso a ellas. Para usar esta función solo tendréis que mantener pulsado el mensaje de voz y tocar la opción de transcribir. También podéis activar o desactivar esta función desde los ajustes de la app en la sección de chats. Debo decir que, bueno, la función se irá implementando globalmente durante las próximas semanas y al principio pues estará disponible en 4 idiomas: inglés, portugués, español y ruso. Así que tranquilos si usáis otro idioma o si todavía no la veis, porque ya digo, WhatsApp ya la ha confirmado y se va a ir implementando poquito a poco. Y ahora, ojo, ojito, ojete, porque tenemos noticias importantes sobre la evolución que tendrá Siri con iOS 19 y bueno, también algunos detalles de este. Y es que según Bloomberg, Apple ya ha decidido retrasar bastantes funciones que estaban planeadas para el lanzamiento inicial de iOS 19 en septiembre de 2025 y las ha movido a la actualización iOS 19.4 que llegará en primavera de 2026. ¿No os suena de algo este movimiento? Y bueno, entre estas funciones retrasadas está una que es especialmente interesante y es una versión completamente renovada de Siri basada en modelos de lenguaje o, dicho de otro modo también, LLM. De hecho, los empleados de Apple la están llamando internamente LLM Siri. Y lo más interesante es que Apple ya está probando esta nueva versión en una app separada tanto en iPhones, iPads y Macs. Y os preguntaréis, ¿qué va a tener de especial este nuevo Siri? Bueno, pues básicamente va a ser mucho más conversacional, algo similar a ChatGPT. Va a poder, pues eso, mantener conversaciones más naturales y realizar tareas mucho más complejas. Y para conseguirlo, Apple va a utilizar un sistema con 2 modelos de lenguaje. Uno que evaluará las solicitudes para ver si puedes resolverlas el Siri actual y otro más potente para las tareas más complejas. Al parecer Apple nos presentará todas estas novedades en la conferencia de desarrolladores de 2025, pero como os dije, no las podremos usar hasta principios de 2026. Y ojo, porque esta será la segunda gran actualización de Siri en menos de un año, ya que recordad que con iOS 18.4 previsiblemente también va a recibir esas mejoras importantes que se anunciaron en la conferencia de desarrolladores de este año, como es el control preciso dentro de las apps y también una mejor comprensión del contexto personal. Y ahora amigos, hablemos de los iPhone 17 porque esta semana hemos conocido nueva información sobre estos. Y ojo porque The Information nos ha traído una noticia importante. Y al parecer Apple planea eliminar la bandeja SIM física en más países con los iPhone 17. Ya sabéis que en Estados Unidos llevan sin ella desde el iPhone 14, pero parece que por fin va a expandirse internacionalmente. Y bueno, también tenemos nuevos detalles sobre el iPhone 17 Air, del que, bueno, ya os hemos hablado en vídeos anteriores. Como recordaréis, este iPhone será el iPhone más fino jamás creado, o al menos esa es la intención de Apple, con un grosor que va entre los 5 y 6 milímetros, que son bastante menos que los 7,8 milímetros del iPhone 16 actual. Veremos si lo consiguen porque, como os conté, estaban teniendo algunos problemas con la tecnología de las baterías y no saben si van a poder superar el grosor que tuvo el iPhone 6, que a día de hoy es el iPhone más fino de los que se han lanzado. Pero claro, también, como ya os comentamos, este diseño tan fino traerá compromisos. The Information confirma varios de los que ya os adelantamos, como que solo tendrá un altavoz en lugar de 2, que la batería será más pequeña y que también vendrá con una sola cámara trasera de 48 megapíxeles. También nos confirman que llevará el primer modem 5G diseñado por Apple, aunque según el informe será más lento que los actuales de Qualcomm. El resto de especificaciones se mantienen tal y como ya os venimos avanzando. Sería una pantalla de 6,6 pulgadas
pulgadas, chip A19, Face ID, una isla dinámica y 8 GB de RAM para, poder utilizar todo lo que tiene que ver con Apple Intelligence. Y sí, efectivamente, también este modelo llegaría en septiembre de 2025 junto al resto de la familia del iPhone 17. Y atención, porque también por fin ya vamos conociendo detalles de los próximos iPhone 17 Pro, ¿vale? De los cuales apenas habíamos conocido nada. Y precisamente en ese mismo informe de The Information decían que estos modelos traerán un rediseño bastante importante, marcando un cambio visual significativo para la línea Pro. Lo primero que llama la atención es que los iPhone 17 Pro y Pro Max volverán a utilizar un marco de aluminio, algo que no vemos en los modelos Pro de gama alta desde hace años. Recordar que en los últimos tiempos los iPhone Pro, por decirlo así, han pasado por acero inoxidable y ahora desde el iPhone 15 Pro a titanio, ¿de acuerdo? Así que, parece que Apple quiere unificar la línea con este material más ligero. Recordemos que el aluminio se está utilizando en los modelos normales, en este caso, por ejemplo, los iPhone 16. Luego, la parte trasera también cambiará. Y tendrá, digamos, un diseño mixto. Tendrá aluminio en la mitad superior, donde estará el módulo de cámaras, y cristal en la parte inferior para poder seguir soportando la carga inalámbrica. Y ojo, porque el módulo de cámaras también será diferente. Tendrá un diseño rectangular, ¿vale? Hecho de aluminio y será pues más grande que en los modelos actuales. Vamos, un cambio que seguramente no pasará desapercibido. A mí se me viene a la cabeza un poco el diseño del Pixel 9 Pro, ese módulo de cámaras también un poquito más rectangular. No sé si Apple irá un poco por ese camino. Pero vamos, todo esto apunta a que efectivamente los iPhone 17 Pro serán bastante distintos en cuanto a estética con respecto a todos estos últimos iPhone que venimos viendo desde hace años. Así que, decidme en los comentarios qué os parecerían estos cambios si se confirmasen. Yo desde luego lo celebro, porque, al César lo que es del César. Hemos criticado la poca evolución del iPhone en los últimos años y que le hacía falta ya un toque de aire fresco, y esto yo creo que puede ser una muy buena oportunidad. Y hasta aquí este vídeo, amigos, de verdad espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así podéis dejar un me gusta, suscribiros y darle a la campanita. Son acciones que a vosotros no os cuesta nada y ayudan muchísimo al posicionamiento del vídeo. Y también os invito a que visitéis la descripción, porque ahí tenéis el enlace a lamanzanamordida.com, una web con la que nos ayudaréis a seguir creando contenido por mucho más tiempo y también disfrutáis de contenido de valor, como por ejemplo el curso de Perplexity. Hoy hemos publicado una nueva clase de este y la verdad va tomando forma, contenido muy interesante, sobre todo si os interesan ese tipo de herramientas de inteligencia artificial. En fin, por mi parte esto es todo. Nos vemos la semana que viene con más vídeos aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.